Hola, hola comunidad de Sibila. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo conversatorio. El día de hoy estamos conmemorando el 8 de marzo, que es Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Seguramente algunos de ustedes no tienen el título completo porque al paso de los años ha venido abreviando hasta quedar como el 8M. Es un día que se conmemora en todo el mundo. ¿Y cuál es la causa de esta conmemoración? Déjenme decirles que en 1857 se generó un accidente muy fuerte en donde murieron 129 obreras textiles en una fábrica debido a un incendio. Esto sirvió para destapar que las mujeres de ese lugar, pero también del resto del mundo, no contaban con los elementos básicos para su seguridad en el ámbito laboral. Y esto generó un fuerte movimiento entre las mujeres para solicitar por primera vez en la faz de la tierra sus derechos como trabajadoras. Justo en torno a este marco, estamos hoy dando comienzo a nuestro conversatorio llamado Complejidades laborales que enfrentan las profesionistas jóvenes. Fíjense que esto es muy curioso porque platicando con algunas otras colegas de Sibila, cuáles eran las vicisitudes que habíamos pasado al inicio de nuestro hacer laboral, que cabe mencionar que no todas comenzamos a trabajar de nuestra profesión. Por lo menos aquí en México, y considero yo que en América Latina, un gran número de personas, en específico mujeres, tenemos la necesidad de comenzar a laborar antes para poder pagar nuestros estudios o contribuir a el pago que hacen desde nuestras casas. Y bueno, esto también, dicho sea de paso, nos ayuda para tomar experiencia dentro del medio laboral. Entonces, vamos a ver ahora cuáles son esas cosas que nuestras invitadas y colaboradoras han enfrentado. Me gustaría hacer un pequeño detenimiento comentándoles que este día se conmemora a nivel de todo el planeta con varias formas. Una es marchando. Las mujeres nos organizamos para salir de nuestros trabajos, de nuestras casas y ponernos en marcha juntas para solicitar y hacer un recordatorio a todas las autoridades y gobernantes del mundo que están en deuda con nosotros. Porque si bien ya gozamos de ciertas cosas, aún faltan cosas para nuestra seguridad y para no vivir violencia en el trabajo. También se realizan diversos actividades, conversatorios como el que estamos teniendo el día de hoy, obras de teatro, es decir, las mujeres se juntan previamente a esta fecha para poder planear de qué manera nos queremos manifestar, también para poner fin a la violencia que vivimos en el ámbito laboral. Sabemos que vivimos diversas violencias en diferentes ámbitos. Hoy en particular, 8 de marzo, varias de nosotras nos dedicamos a visibilizar lo que se vive en el mundo laboral. Y también aprovechamos para pactar compromisos con los gobiernos de nuestros diferentes países, entre la sociedad civil y ellos. Bueno, pues me permito ahora presentar a nuestras colaboradoras. Tenemos a Geraldine Ramos, de 32 años de edad. Ella es psicóloga con experiencia en el área organizacional y clínica. Su interés por el bienestar de las personas la ha llevado a especializarse en temas de violencia de género, equidad y feminismos, con el objetivo de generar un impacto positivo en la sociedad en su entorno cercano, incluido el entorno laboral. Comenzó a laborar a los 24 años en una escuela como auxiliar de educadora. A los 25 años comenzó a trabajar en desarrollo organizacional, es decir, ella llevó de manera paralela su formación profesional junto con ambos trabajos. Y bueno, en este ámbito del desarrollo organizacional, ella ha buscado promover estrategias para mejorar el ambiente laboral y cuidar de la seguridad de las mujeres. A los 27 años comenzó a realizar acompañamiento psicológico a quienes buscan un espacio seguro para su crecimiento personal.
Fuera de su profesión, disfruta de la natación y el cuidado de los animales. Bienvenida, Yera, con nosotros, colaboradora de Sibila. Me permito ahora presentarles a nuestra invitada Ariadna Lobo, de 33 años de edad. Ella es periodista y maestra en periodismo y políticas públicas por el CIDE. Trabaja en temas de género, justicia, sistema penal, corrupción, víctimas, derechos humanos y derecho constitucional. Ha publicado en medios en Reforma, Gato Pardo, La Lista, Foro Jurídico y La Caldera de Eva. Actualmente colabora en la ponencia de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella comenzó a trabajar a los 21 años en el canal judicial de la Suprema Corte. Posteriormente, editó tesis doctorales de la Universidad Panamericana y fue maestra de redacción para la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. En 2016, entró al Reforma como editora de la sección Ciudad y Justicia. En el 2020 le dieron el puesto de reportera de género. En 2021 comenzó a trabajar en La Lista, en donde fue reportera de género y de la Corte. También colaboró en la revista Gato Pardo con reportajes narrativos y en el 2023 ingresó a la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat. Ahí con ella analiza y explica sentencias con un lenguaje más ciudadano. Interesante tu trabajo actual, querida Ariadna. Bienvenida a nuestro espacio. Me permito ahora presentar a Miyuki Takata, de 35 años de edad. Ella es colaboradora de Sibila y es médica con especialidad en medicina de rehabilitación. Trabajó desde los 15 años como mesera en un restaurante. Había trabajado desde entonces en cafeterías, tiendas de ropa, dando clases en escuelas. Tomó 2 certificaciones como instructora de yoga. La última la hizo en el 2020 y ha dado clases de yoga desde los 23 años. Como médica, durante su servicio social, fue el momento en el que tuvo un lugar a cargo como médica, y esto fue en el 2018. Y desde el año 2023 ha dado consulta privada como médica general y este año ha comenzado a dar consulta como especialista en consulta privada en la clínica Blinder Center. Ya saben dónde localizarla. Pues bienvenidas, mujeres, es un gusto tenerlas a nombre de la organización y como directora de Sibila, Red de Salud Mental y Género. Me complace tenerlas aquí para poder reflexionar con el público que nos acompaña y poder abrir también nuestras diversas redes sociales para aquello que la gente quiera compartir con nosotras y quiera preguntar. Tengan por seguro, auditorio, que vamos a responder cualquiera de las 4 que estamos hoy en este conversatorio. Vamos a estar al pendiente de todo lo que nos hagan llegar, incluidas sus dudas. Agradezco hoy también el que nos acompañe Fernando Rojas, quien forma parte de nuestro equipo técnico. Gracias por estarnos asistiendo, querido Fernando. Y bueno, vamos a dar comienzo a este conversatorio. Voy a hacerles una pregunta a la cual les voy a ir pidiendo que responda cada una lo que tenga que compartirnos. Y una vez que termine la última, yo haré un pequeño cierre recuperando lo más importante de ese primer bloque. Así haremos una ronda de 4 preguntas para después dar nuestro mensaje final al público. Así que comencemos. Y en este primer bloque le pediría a Miyuki si comienza diciéndonos en qué momento te diste cuenta, Miyuki, en qué momento se dieron ustedes también cuenta, Ari y Yera, en que había diferencias entre los sexos en el ámbito laboral. ¿En qué momento se dieron cuenta que a lo mejor no nos daban el mismo trato, no recibíamos mismo salario o no teníamos las mismas exigencias o incluso
las mismas oportunidades ante situaciones particulares. ¿Quisieras comentarnos, Miyuki, cómo fue que te diste cuenta tú? El primer momento en el que noté una diferencia ha sido en cuanto a ser mujer o ser hombre. Yo soy la mayor de 3 hermanos y siempre se habla de horarios en los que una mujer no debería de salir porque es más inseguro. Incluso si se trata de algo laboral, trabajar en cierta zona es más inseguro. Y también en la cuestión en que se trata, por ejemplo, de trabajo físico, de ciertas carreras, por ejemplo, que una ingeniería o algo involucrado con la ciencia que no es eh, tan visto que se ve en mujeres o se creía que las mujeres no eran capaces de poder realizar esto. Y pues ya tenemos ejemplos de científicas grandes que han ganado premios Nobel, esta Katia Echeverría que ha ido a la luna. No sé, creo que la limitación te la ponen con el ejemplo en la familia, simplemente en el núcleo, la mayoría de veces que uno pregunta a qué se dedica, al hogar, o sea, la mayor parte de las mujeres dan, digamos que la siguiente mitad de su vida, la segunda mitad de su vida para criar a sus hijos, terminar de criar a las parejas, no sé, o sea, maternar a todo el mundo y no realizar las actividades pues, que ellas desean, ¿no? O se olvidan de sus sueños, de sus anhelos, o no crecen en su ámbito laboral por dedicar todo este tiempo y realizar trabajo que no es remunerado, eh, solo por una diferencia que principalmente es cultural. No sé si... Muchas gracias, Miyu, súper interesante. Digamos que lo que vemos en los trabajos o vivenciamos en los trabajos de primera instancia comienza en la casa, ¿no? Interesante. Gracias, Miyu. Ariadna, ¿qué tienes que compartirnos al respecto? ¿Tú cuándo te diste cuenta de estas diferencias? Bueno, desde niña, ¿no? Uno se da cuenta cómo tratan de diferente forma a los niños, a las niñas en la escuela. A mí me llegó a pasar que por jugar fútbol mi maestra llamó a mi mamá para decirle que estaba muy preocupada por mí, porque era yo muy masculina. Entonces, bueno, empiezas, ¿no? Poco a poco, y creo que a lo largo de tu vida, ya sea laboralmente, en el metro, en donde estés, se te refuerza o la sociedad te refuerza la idea de que eres diferente a un hombre. A ver, sí, en muchas cosas sí lo somos, pero en capacidades ahí estamos, ¿no? Laboralmente hay muchísimos detalles que con lo que uno se puede dar cuenta, en mi experiencia, eh, he tenido estos comentarios de, ay, wow, eres muy intensa. Cuando a un hombre le dicen que apasionado, tu trabajo es increíble, estás comprometido, a una mujer eres muy intensa. Por supuesto, la brecha salarial, eso es importante decirlo, no solo, bueno, yo como periodista, no solo como periodista, en todos lados existe esta brecha salarial. Y algo muy importante que siempre vamos a arrastrar las mujeres y esperemos que en algún momento ya no, es el acoso sexual. Las vivencias de acoso sexual, yo viví acoso sexual desde los 20 21 años, laboralmente hablando, pero bueno, ya en los espacios públicos, que también no son de nosotras, porque no podemos reclamarlos como tal, eso también es una diferencia entre los hombres y las mujeres, que en los espacios públicos, parques, autobuses, somos vulnerables a este tipo de violencia, que es una violencia sexual, ya sea acoso sexual o abuso sexual. No estoy diciendo que los hombres no lo padezcan, pero en mayor medida una es la que tiene las de perder, digámoslo así. Entonces, en ese aspecto, laboralmente, yo fui acosada sexualmente en uno de mis trabajos.
Ay, Y eso, perdón que te interrumpa. ¿Te parece si eso lo dejamos para adelante? Porque se los voy a pedir. sí, Dar nada como más, alguna experiencia. Dinos. sí, sí, nada más era hablar, me parece que es algo muy importante porque además se juega mucho con las necesidades que tienen las mujeres también. Cuando, por ejemplo, son madres solteras y tienen que trabajar, hay mucho aprovechamiento por parte de las personas, hombres en este caso, que tienen puestos de poder. Eso siempre nos ha jugado en contra. Sí, es muy cierto. Gracias, Ari. Y bueno, eso es algo con lo que los hombres no tienen que lidiar, ¿no? Justo el proceso de embarazo y de maternar. Ahora, afortunadamente, contamos ya, por lo menos en Ciudad de México, aunque ya está el mandato para todos los estados, con que los padres puedan ejercer una paternidad responsable y puedan convivir y compartir cosas del proceso de educación, pero también de cuidado hacia los menores, hacia los hijos. Pero esto es relativamente muy reciente, ¿no? Hasta antes de esa propuesta de ley, de esa ley, las mujeres éramos quienes nos hacíamos cargo y eso nos daba un valor de segunda en el mercado porque se consideraba que se gastaba mucho en nosotras porque pedíamos demasiados permisos, por ejemplo. ¿No? Permiso porque el niño tenía fiebre, permiso porque el niño tenía firma de boletas, permiso porque tenía que ir a la junta de mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso en el mercado nos ponía y nos pone todavía con algunos empleadores en desventaja, ¿no? Con respecto a los varones. Gracias, Ari. Yera, ¿qué tienes que decirnos al respecto? Bueno, pues sí, prácticamente el inicial de nuestra existencia es la sociedad, el cómo nos educan, el creer que las mujeres están adecuadas a un oficio y los hombres a profesiones, el creer ir y yendo, rompiendo esta brecha en el sentido de decir, no, yo quiero estudiar una profesión en donde no me importa si requieren mujeres o hombres o se requieren capacidades de hombre, porque eso creo que parte de la sociedad piensa que tenemos diferentes capacidades y no, simplemente la parte de fuerza, la parte de inteligencia es intrínseca de cada persona, no es de género. Entonces creo que eso es parte inicial. Después, ya cuando entras a la estudiar, digamos, yo soy psicóloga, entonces no me tocó tanto esa brecha porque, bueno, sí me tocó, pero en hombres, en saber que había hombres estudiando la carrera de psicología y que había personas que decían, ¿por qué estás estudiando una carrera de mujer? ¿Saben? Entonces aquí fue pues la inversa. En la parte laboral, pues sí me ha tocado ser parte de saber que yo soy una mujer y que emitir mi opinión al respecto de una situación no se me sea escuchada o no se me sea tomada en cuenta por simplemente no tengo la capacidad mental de un hombre, cuando realmente puedo tener la misma capacidad o superior de la capacidad. Entonces, esa es una parte. La otra, Oye, me ha tocado, Yera, perdón que te bueno, interrumpa. Esto que estás diciendo es muy interesante porque tú actualmente trabajas con empresas de seguridad, ¿no? Entonces, sí, donde trabajé. trabajaste, donde la mayoría eran varones, ¿no? Así es. Y Tanto la, por contratar como las autoridades, ¿cierto? Así es, justo es lo que iba. En la parte administrativa o directiva, pues la mayoría eran o son hombres. En la parte operativa también existía esta parte de mujer y también había casos que parte de mi trabajo era resolver o escucharlas, ¿no? Y sí escuchar muchos temas de acoso, de abuso, de que no les toman en cuenta, de que el abuso de poder de la parte jerárquica, un supervisor era de tienes que cumplir cierto horario, tienes que doblar, no me importa que tengas familia y demás, si no, te corro, ¿saben? Entonces, por miedo, muchas de las mujeres o muchas de las personas del sexo femenino, pues caen o deciden actuar a favor de lo que la gente o el jefe les pide. ¿Por qué? Porque tienen miedo de perder el trabajo. Al final del día son madres solteras, como bien mencionaban. Entonces permitían el acoso, permitían el abuso laboral. Por lo regular trabajan 24/7.
12 por 24, o sea, es un día completo y trabajan un día completo y descansan un día completo. Entonces, a veces trabajaban 2 días porque como la otra persona no llegaba a cubrir y si no cubría se le venían problemas al supervisor, entonces el supervisor ejercía violencia contra ellas. Entonces, desgraciadamente muy pocas mujeres hablan, desgraciadamente muy pocas personas se acercan y la empresa las apoya o los apoya. Eso también es un problema como que he venido arrastrando en cuestión, porque la empresa económicamente pierde y lo que no quieren es perder. Algo también importante en mencionar, que creo que muchos de ustedes lo han escuchado, es esta parte de decir, ya la ascendieron, ya tiene un puesto mayor o directivo o lo que gusten, y es porque ya se acostó con el jefe, porque ya le aceptó la salida, porque esto, porque el otro. Cuando probablemente la persona que ascendió, pues le costó mucho trabajo y hizo demasiados méritos laborales, puntualidad, trabajo, simplemente sus capacidades que demostró en resolución de problemas, la llevó a eso. Pero el hecho de escuchar, porque me ha tocado escuchar decir, es que ya ascendió porque ya las dio. Y es como de verdad tenemos que permitir eso. Entonces, es con algo que todavía en mi caso, que estoy en el área organizacional, escucho, me llegan, me han dicho, entonces es como de... Entonces, el abuso de las autoridades, hombres hacia mujeres, no sé, creo que sí, todavía hay mucha violencia y mucha desigualdad. El hecho de decir tú no tienes capacidades porque eres mujer y él sí, pues. Claro. Muchas gracias, Yera. Fíjense, es interesante, después de escucharlas a las tres, vemos cómo esto comienza originalmente en la casa, ¿no? Nos decía Miyu, comienza dando permisos diferenciados, dependiendo de si eres hombre o mujer. También se da en la casa a partir de la repartición de las tareas domésticas, ¿no? Pero asimismo también se da a partir de fijar horarios de llegada y de salida de la casa, de la frecuencia de las salidas, ¿no? Generalmente a las mujeres se les restringe más y no tanto a los hombres, cuando la realidad es que el mundo es inseguro para ambos sexos, no es nada más para nosotras. Sin embargo, como bien nos decía Ariana, hablando de cuestiones de violencia, sí sabemos que la violencia hacia las mujeres rebasa, pero en mucho los números con respecto de la violencia ejercida hacia los varones. Y aquí quiero ser muy cuidadosa y puntual para decirle a nuestro auditorio que no es que no nos importe la violencia que ellos también sufren. Es importante, y se los digo yo como terapeuta y tanatóloga, cualquier tipo de violencia puesto en cualquier ser humano es importante. Se tiene que tratar y se tiene que denunciar y se tiene que visibilizar. ¿Por qué? Porque la violencia deja fuertes marcas y son muy profundas, algunas no se ven al ojo, pero quienes trabajamos con estos temas sabemos que está ahí y lo sabemos por las actitudes que la gente tiene. Sin embargo, hablando de cuestiones sociales y laborales, sabemos que los índices de violencia hacia las mujeres han crecido impresionantemente en México, desbordándose por todo durante la pandemia. ¿Sabían ustedes que fue México quien tuvo el mismo número de muertes por violencia al interior de sus hogares? Violencias de todo tipo, en sus hogares, así como por muertes llevadas a cabo por el COVID. Es impactante, ¿no? Se considera en los países latinos que la violencia hacia las mujeres también es una pandemia y es una de las cosas que más gastos genera al erario público, no solo en su prevención, ahí casi no destinan los gobernantes del mundo dinero para prevenir, pero sí para reparar los daños cuando son reparables. Porque hay momentos donde el daño no es reparable porque las víctimas ya no están respirando. Qué impactante, ¿no? Justo por eso las mujeres trabajamos para erradicar la violencia. Repito, como terapeuta no es que sea menos importante la violencia que vive un varón, pero haciendo cuentas, finanzas,
Por eso se destinan grandes cantidades a los trabajos preventivos y reparatorios y legales para poder frenar este fenómeno de violencia hacia las mujeres. Y bueno, continuando con lo que nuestras ponentes nos han aportado en esta primera ronda, Ari nos hablaba de acoso, Yera nombró el hostigamiento, lo describió, pero es importante nombrarlo tal cual son estas dos formas de violencia que se presentan en los trabajos y por supuesto que en muchos otros ámbitos, pero me enfoco en el ámbito de lo laboral. El acoso es cuando un par, alguien que tiene el mismo puesto, alguien que es un compañero de trabajo, aunque no sea de mi misma área, genera violencia hacia mi persona. Los tipos pueden ser diversos, puede ser verbal, puede ser psicológica, incluso puede ser sexual, como nos la nombraba Ari. Pero también hay otra forma de violencia, hay otra forma de ejercerla y es cuando alguien tiene un puesto más alto que el mío. Eso se llama hostigamiento. Ambos son penados, ambos son castigables, ambos aparecen en el Código Penal y son denunciables. Es importante que cuando tú estés viviendo un acoso de algún compañero o de algún superior, hagas lo conducente primero al interior de la institución donde trabajes, porque hoy uno de los mandatos legales es que toda oficina pública y privada cuente con un departamento, con una área donde las víctimas puedan denunciar cualquier acoso o hostigamiento, independientemente de las formas, incluido el sexual. Y ojo, y esto es un garbanzo de a libra que les convidamos desde Sibila. Si en la institución donde trabajan no hace caso, ¿qué creen? Existen las leyes fuera del entorno laboral y eso también es denunciable. Es importante que primero lo hagan del conocimiento de la institución, pero si ahí no se oye, si ahí no se quiere tomar cartas en el asunto, pueden ir también por afuera a diferentes instancias, que ya platicaremos más adelante, quizá en el siguiente conversatorio, cuáles son los protocolos a seguir en caso de violencia por hostigamiento, por acoso, y ya veremos los diferentes tipos de violencia también. Pero es importante que lo sepan, ¿saben? Y bueno, esto que nos compartía también Yera, la feminización y yo diría la masculinización de las carreras. Así como psicología es de las mujeres, y lo pongo entre comillas, afortunadamente ya no lo es porque la cifra de mujeres ha incrementado, pero no terminamos por ser 50-50 en psicología. Así también hablamos de que en las ingenierías y en medicina hablamos de masculinización de la carrera. ¿Por qué? Porque predominantemente son varones. Yo trabajo también en la Escuela Nacional de Medicina y me ha tocado ver esta transformación a lo largo de 15 años de cómo las mujeres han ido ocupando cada vez más las aulas y afortunadamente han también ocupado el siguiente nivel en las aulas para hacer especialidades. Sin embargo, es importante que sepan que a mayor edad de las mujeres se va reduciendo tristemente el acceso a la educación. Es decir, entramos un buen número, pero nunca un número mayor que los varones a estudiar primaria, al igual que la secundaria. Hasta ahí venimos más o menos parejo, pero al llegar al nivel medio superior, al bachillerato, ahí se empieza a invertir la cifra, empiezan a quedar menos mujeres dentro de las aulas y empieza a subir la de los varones. Interesante, ¿no? ¿Qué les digo de licenciatura y de posgrados? Se sigue bajando el número de mujeres que pueden ascender en los grados académicos. ¿Y por qué se preguntarán ustedes? Pues porque esto tiene que ver con maternidad, con llegada de las adolescentes a su sexualidad, donde tenemos embarazos adolescentes disparados en comparación con niñas, con chicas estudiando. Por supuesto que al hacerse madres, las responsabilidades comienzan con los hijos y en el hogar, y eso ya no permite que ellas continúen hacia los siguientes niveles. Triste, pero sigue pasando todavía en el mundo. Bueno, después de esto vamos a darle la vuelta a la página para continuar con nuestra siguiente pregunta. Les voy a pedir a nuestras participantes que procuren
por favor, a partir de esta pregunta que voy a lanzar, contestar de la manera más personal posible. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces la tendencia es a compartirnos lo que dicen las cifras, lo que pasa allá, en el otro lado donde yo trabajo. Aquí les pediría, apersonémonos de estas preguntas que siguen, porque nos interesa mucho que el auditorio escuche que también las profesionistas han pasado por cosas. Esto no es cuestión de clases, ni de nivel socioeconómico, ni de edad. Ustedes están alrededor de los 30. Yo tengo 56 años y yo también ya pasé por ahí y además sigo pasando, ¿eh? Hoy por hoy, como directora de Sibila, me ha tocado aperturar algunos proyectos en los cuales tengo que entrar a juntas con varones que son dueños de corporaciones o que son autoridades en el gobierno, y me ha tocado vivir también la violencia. En algún momento en el estado de Guerrero, trabajando, haciendo proyectos para la Secretaría de la Mujer, por parte de Sibila, nos tocó en algún momento que nos invitaran a salir y a tomar para podernos dar un proyecto, ¿no? Y por supuesto que también haciendo un uso y un abuso de autoridad para pedir mi cuerpo como moneda cambiaria, a lo cual dijimos no y denunciamos lo que estaba pasando, porque era inaudito que esto pasara en la Secretaría de la Mujer y sobre todo del único varón que estaba adentro que ejerciera el poder como macho, ¿no? Entonces, bueno, ninguna nos salvamos. Estamos aquí conversando con las profesionistas de 30 años, pero podemos ver hacia arriba la edad, hacia abajo, y en todos lados hay violencia. Por eso es importante que la visibilicemos. Bueno, mujeres, siguiente pregunta. ¿Consideran adecuados los movimientos que se realizan en México para generar conciencia sobre el Día de la Mujer? Le pediría ahora a nuestra invitada Ariadna si quiere comenzar ella, por favor. Gracias. Me parece que no estoy en una posición en la que yo pueda catalogar si son adecuados o no. Me parece que el movimiento feminista en su generalidad tiene muchísimas vertientes. Es muy respetable la forma en la que las mujeres visibilizan lo que vivimos día a día. Me parece que es respetable y además es legítimo también. Y no lo digo yo, lo dice las organizaciones internacionales. Es legítimo. Y me parece también es un grito desesperado, por ejemplo, el decir aquí estamos, hemos estado aquí toda la vida, nos ha pasado este tipo de violencia una y otra vez, y no solo a mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela. Esto no es solamente mío, esto es generacional. Creo que venimos arrastrando todas las mujeres esa violencia generacional de nuestras madres, nuestras abuelas, y bueno, hubo un momento que lo estamos viviendo y lo vivimos más intenso en el 2020, que todavía se alcanzó a hacer la marcha antes de que nos encerraran a todos por el COVID. Cómo salieron a las calles las mujeres realmente, y fue una de las marchas más grandes que ha tenido este país. Me parece, pues a mí me parece eso, legítimo, las formas en las que las jóvenes, incluso las niñas, que eso me parece también importantísimo, que ahora las niñas están completamente conscientes de lo que es el feminismo, de lo que son las violencias, algo que me hubiera gustado a mí tener consciente. Entonces, están haciendo un buen trabajo, estamos haciendo un buen trabajo, estamos haciendo o criando, ¿no? Niñas, niños más conscientes de la otra edad, de la otra persona, de que no es que sea mujer, hombre, es una persona. Entonces, creo que el feminismo en eso ha sido bastante atinado. Ahora, bueno, es un movimiento complicado y es un movimiento bastante viejo que en todo su camino ha tenido altas, bajas y momentos de conflicto.
Y eso es totalmente normal porque para transformarse para bien necesita este conflicto. Entonces, es importante que una como feminista y activa en este tipo de movimientos se dé cuenta que también se está transformando día con día, y haya una autorrevisión por ahí, personal. Y bueno, que no necesitas, ¿no? Me parece que no las mujeres no necesitan salir a las calles a marchar necesariamente. Todos los días con lo que hacemos podemos hacer un pequeño cambio, ¿no? O sea, no es necesario estar en la primera línea de batalla, siempre hay otras. Bueno, igual considero que el movimiento feminista es muy diverso, entonces, pues a pesar de que hay varias diferencias, hay diferentes colectivos y grupos que participan, por ejemplo, en la marcha del 8 de marzo, pues, pues tienen una misma finalidad, ¿no? Esa es la raíz de tratar de, en esta diferencia que ha partido, eh, pues desde nuestro nacimiento, marcada por la sociedad y por, digamos, todos aquellos que ejercen el poder, eh, empiece como a visibilizarse que estamos presentes, que tenemos la capacidad de realizar cualquier cosa que nos propongamos y que nuestros derechos deben de hacerse valer. También creo que, como comentó Ariadna, es importante que nos demos cuenta que nuestro trabajo, por el simplemente estar ahí siendo mujeres, ya es un hito, digamos, en la vida de todas las demás. Es poner un ejemplo estando en un área que nos interesa, ¿no? Por decir, cuando me dediqué a estudiar para ser médica, pues sí, había como una resistencia, ¿no? Es como tu función en la vida como mujer es tener una familia, no sé, cuidar y estar como más supeditada, digamos, a un área familiar que a alguna profesión, ¿no? Que te va a demandar más tiempo, que te va a demandar que estés presente en otros lugares, en lugar de estar como más en convivencia con tu familia, con la gente cercana que te, digamos, te necesita por ser mujer. Y para que haya estos cambios, pues es necesario que cada una como mujer vea sus intereses y tome decisiones acerca de cómo va a llevar su vida, ¿no? Porque siempre nos han dicho lo que tiene que ser, lo que hace una mujer, y en realidad la vida pues es muy diferente para cada uno. Entonces, cuanto a las manifestaciones en este día que se conmemora el 8 de marzo, pues hay gran cantidad de diferentes formas de hacerlo, ¿no? Está tanto las marchas, como habías mencionado al inicio, hay obras de teatro, hay recitales de música, funciones de danza, porque todas desde su trinchera, pues podemos expresar todas estas emociones que surgen en nosotras a través de estos momentos de confrontación, cuando sufrimos alguna injusticia, digamos, simplemente por el hecho de ser mujeres, o cuando vemos la limitación que siempre ha existido y estás todo el tiempo resistiendo a todo el influjo de lo externo que te evita que avances y que pues marques una diferencia y des fuerza a todas las demás que te siguen, ¿no? Entonces, creo que es necesario estar cada año recordándonos, no solo a los demás, sino también a nosotras, que lo que hacemos es importante, que estamos aquí pues porque podemos hacer lo mismo que cualquier otra persona y porque siempre el ser mujer te da como otra perspectiva, el tener sensibilidad también te aporta
otras cosas. Y pues como cualquier otra persona, nuestras características son muy variadas, ¿no? Sí, claro. Y también me permitiría complementar esto que dices, Miyuki, las características, pero también las necesidades son muy variadas y diferentes. No somos lo mismo las mujeres de ciudad con acceso a la educación, con posibilidad de tener y obtener una licenciatura, a las mujeres del campo donde no han tenido acceso a la educación, es decir, y que además trabajan, igual que nosotras, ¿no? Trabajan en diferentes trincheras, pero digamos, también las particularidades de cada grupo de mujeres van determinando las necesidades. Lo que sí es cierto es que la necesidad de espacios seguros y libres de violencia las tenemos todas, desde las bebés hasta las adultas mayores, desde las mujeres de ciudad con profesión o sin profesión, hasta las mujeres del campo y zona rural. Entonces, eso sí es algo que atraviesa a todas y cada una de las mujeres. Pese a las necesidades que a veces pueden variar, también tenemos muchas similitudes. Y una de estas similitudes es vivir la violencia en diferentes ámbitos, incluido el laboral. Gracias, Miyu. Voy con Yera. ¿Qué tienes que aportar, Yera? Claro, creo que es muy importante que, digo, esto no es de hace 2 años, hace 3 años, esto es de una historia colectiva, de una historia en donde apenas tomé un curso de feminismo, violencia de género, en donde realmente la historia está contado a base de que los hombres fueron los heroicos en todas las guerras, en todas las historias, en todas las leyendas, ¿no? Y cuando te das cuenta o entras en este tipo de lecturas, en este tipo de estudio, te das cuenta que no, que siempre hubo mujeres en las que estaban en las guerras, en las que apoyaban a los hombres, en las que eran las que estaban en el armamento, en la vestimenta, no estaban en casa, realmente no estaban en casa. Entonces, justo el leer y escuchar y decir, claro, la historia está basada, bueno, más bien está contada a interés de la hombría, del machismo. Entonces, entrar en estos movimientos es parte de darle voz a esas mujeres que entraron a la guerra, que dieron su vida porque ellas fueran escuchadas, porque las mujeres fueran escuchadas en su momento, para hacer, buscar sus derechos de igualdad, de salud, de economía, de poder elegir, de decidir, tanto en la vida personal, es decir, decidir con quién me voy a casar, con quién voy a realizar una vida, y en la parte social de quién quiero que me gobierne o quién quiero que sea parte de esta parte de leyes. Entonces, creo que es realzar su voz, decir el agradecimiento de que gracias a ellas hoy podemos, o al menos yo puedo estudiar una carrera, el que yo no pueda o no deba obligada a quedarme en casa a hacer, como decía Miyuko, ¿no? Es quedarme en casa a educar, a hacer la familia, a tener hijos y ya, y ahí se queda mi historia de vida. Entonces, los movimientos creo que es parte de dar gracias, es dar de seguir alzando la voz de esas mujeres que dieron vida para que nosotros estemos aquí gozando de derechos, y también esta parte pues de justo lo que decían, de hacerles saber a otras mujeres que a lo mejor no están tan familiarizadas y tan a la mano como personas rurales, como mujeres rurales, como personas o niñas en este sentido de decir, si ella pudo, yo puedo, y si ellas salen a marchar, yo también puedo salir a marchar para exigir y hacerles saber al Estado, a los hombres, a las personas de que yo también tengo derechos como mujer. Entonces, es la parte de visibilizar, de concientizar, de sumar. Esta parte que decían solamente un año, no, yo creo que un año sería colectivo, o sea, el 8M es colectivo, es que todas nos unamos y todas alzamos la voz, pero de ahí en adelante, tanto atrás como posteriores, todos los días trabajar como mujeres y como personas y con la gente que nos rodea, de hacerles saber que como mujer no estamos limitadas a nada. No estamos discapacitadas, si quieren verlo así, no estamos sin goce, no podemos no gozar de nuestros derechos, de nuestras opiniones. O sea, todos, tanto mujer como hombres, como todos los géneros que existen, somos libres, somos capaces y podemos tomar nuestras propias decisiones y podemos unirnos para erradicar violencias en todos los sentidos y seguir marchando
una justa causa y que también esta parte que nos escuche el gobierno, ¿no? Porque también parte de esto es que el gobierno nos escuche y pueda cambiar políticas, pueda cambiar mentalidades entre ellos mismos. Muchas gracias, Yera. Fíjense que han dicho cosas muy interesantes. Una es, no podemos hablar de el feminismo. Hoy son los feminismos. Porque hoy nos decía Ariadna, hay tantas vertientes como grupos disidentes al grupo original en todo el mundo. Entonces, aquí lo importante es saber, auditorio, que hay diversos feminismos. También, como bien nos decía Adriana, estos feminismos están habitados por diferentes mujeres con diferentes necesidades y diferentes edades y también con diferente historicidad. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo, y nos lo decía ahorita Ariadna. Bueno, yo soy producto de las violencias que han vivido mi mamá y mi abuela. Por supuesto que yo también como una mujer de 56 años. Sin embargo, las formas que usamos para llegar a la lucha y visibilizar estas diferentes violencias es lo que ha estado cambiando en los últimos años y esto nos lo ha criticado mucho la sociedad civil en general, que no tiene conocimiento de qué son los feminismos, cuál es el origen y qué es lo que perseguimos. Finalmente lo que perseguimos es justo lo que ustedes dijeron a lo largo de esta pregunta, visibilizar que hay violencia hacia nosotras en diferentes ámbitos y de diferentes formas. ¿Qué perseguimos también? Perseguimos que haya igualdad de oportunidades en todas las cosas y en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral. ¿Y qué queremos? Queremos equidad. Queremos ganar lo mismo que gana un varón ocupando el mismo puesto. Queremos repartir la maternidad con una responsabilidad, una paternidad responsable. Eso queremos. Por eso salimos a marchar las de 56 y hoy ya lo logramos para las de 30 y las que vienen atrás de ellas. Pero es cierto, en los feminismos tenemos diferentes formas de manifestarnos y diferente energía. Por supuesto, como nos decía Ari, como un movimiento viejo, con historia, va teniendo diferentes momentos de subida y de bajada. Hay tensiones al interior de él y hay disidencias. Pero un reto que tenemos hoy las feministas es no desencontrarnos por las diferencias. Es no vivirnos como enemigas, porque eso sirve al sistema patriarcal para volvernos a fragmentar. Entonces, no es cierto que las mujeres no podemos estar juntas ni difuntas. Por eso se abren las mesas de diálogo, por eso se abren los conversatorios, por eso se abren las mesas de trabajo, para poder conciliar nuestras diferencias y para poder generar un camino en común, aunque tengamos diferentes representaciones de ese camino. Algo importante me parece para las nuevas generaciones de feministas es saber que no solo el feminismo digital es el único que existe y el que hace falta. Nos hace mucha gente trabajando, y se los digo, desde Sibila, que trabajamos en comunidades y en comunidades de bajos recursos dentro de la ciudad y en lo rural, nos hace falta gente. ¿Para qué? Para ir ahí en donde no llega el internet, para ir ahí en donde lo primero es comer en vez de pagar la televisión, para poderlos sensibilizar acerca de cosas que van en lo cotidiano, dando cuerpo a formas violentas que después se normalizan y se viven como comunes en lo diario. Ahí nos hace falta llegar a trabajar. Entonces, la invitación a las nuevas generaciones es desconéctense un poco de lo digital y vengan con nosotros a tocar las trincheras fuera de los dispositivos, porque hace falta gente, hace falta manos, hace falta no solo mujeres concientizando mujeres, también hace falta varones sensibles que estén movidos en esta lucha, y esos son nuestros compañeros de trabajo y también nuestros compañeros de vida. Nada menos aquí tenemos a uno, a Fernando Rojas, que conversatorio con conversatorio están tanto él como Martín haciendo posible que nosotras estemos frente a las pantallas y llegando a nuestro auditorio. Entonces, creo que ese es uno de los retos que tenemos con las nuevas generaciones, y la otra es conocer la historia.
del feminismo que dio cuerpo a las diferentes formas de feminismo. Es una corriente filosófica y tiene bases, no nos lo inventamos, no es producto de la ira ni del amargor femenino como algunos varones creen. Aquí es una disciplina en donde diferentes profesiones del área de las ciencias sociales y las humanidades han hecho interconexión para hacer un cuerpo teórico y poder conocer la historia de las mujeres, visibilizarla y poder abrir caminos para pedir nuevas cosas. Entonces, creo que este es el reto que enfrentan hoy los feminismos, escucharnos, seguir siendo sororas, no nada más luchar por las de enfrente, es también luchar con las que están a mi lado, aunque sean diferentes. Entonces, eso lo dejo ahí para nuestro auditorio. Y quien quiera formar parte de este cambio, de estos feminismos, contáctenos, hagan contacto en nuestras redes sociales. Son varias, ustedes ya las tienen en Facebook, en Instagram, en TikTok y en cuál otra, Miyu, estamos, Ollera. Y Twitter también estamos. Lo que antes era Twitter, ahora X. Entonces, contáctenos por cualquiera de estos medios para que sepan cómo pueden sumarse al cambio y ser parte de él y no estar nada más como espectadores y espectadoras. No nos tengan miedo. Las feministas sabemos trabajar de manera amable, cariñosa, pero eso sí, con mucha fuerza interna para pedir lo que es nuestro. Bueno, cierro así este bloque y damos entrada a nuestra siguiente pregunta. ¿Qué harías? Sí, yo sí. ¿Las demás? Ok. Gracias, Fer. No tuve la pausa ahí, perdón. Entro de nuevo con la 3. Damos entrada ahora a nuestra tercera pregunta para nuestras participantes. ¿Qué haría cada una de ustedes para hacer la diferencia entre los sexos en el mundo laboral? Pero ¿qué harían desde su trinchera? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer o promover? Comenzamos contigo, Yera, ¿te parece? Ok, de acuerdo, Gaps. Pues creo que desde mi trinchera sería como la parte de generar una cultura organizacional inclusiva, en esta parte de decir todos somos capaces de, no importando género, generar esta parte o este tabulador en donde realmente el sueldo va asignado a las capacidades o al puesto, evidentemente sin importar si es hombre o mujer. Esta parte del reclutamiento que muchas veces se ve igual desigualdado en el sentido de que requiero un almacenista y necesito un hombre, ¿no? Entonces, cuando una mujer puede llevar a cabo ese puesto sin ningún inconveniente, dirección, temas administrativos, ¿me explico? Entonces creo que generando una cultura organizacional dentro de, en este caso, en la empresa en donde estoy, sin importar el tipo de género, creo que podría yo iniciar. Y de ahí, pues, en políticas que podrían ser colectivas. Muchas gracias, Yera. Tú que estás también haciendo trabajo clínico, Yera, es decir, viendo pacientes, ¿se te ocurre alguna manera de hacer también este cambio desde ahí? ¿Habrá una Sí, posibilidad? claro. Sí, yo creo que sí, siempre hay oportunidades y siempre hay cambios, o sea, más bien sí, deben de haber cambios. En este caso, pues la concientización y abordar los temas, ¿no? Porque, bueno, en cuestión de mentalidad, dependiendo de cómo venga el paciente, podemos abordar y apoyar y concientizar y visibilizar, ¿no? Por ejemplo, podríamos tener a un hombre arraigado o una mujer arraigado a la educación que le dieron, quitarle como esa telaraña de decir, yo no soy capaz. No, claro que sí eres capaz de poder tomar un puesto directivo, ¿no? Tienes el conocimiento, la profesión, la experiencia, etcétera. Entonces, haciéndoles conscientes y visibilizando. Claro. Gracias, Yera. Vamos contigo, Miyu. Bueno, desde el área de la medicina, yo creo que, número uno, sería importante investigar más sobre las mujeres,
porque toda la medicina está hecha con un modelo de un hombre de 70 kilogramos, de 1,80 de estatura. Entonces, y caucásico. Entonces, es como un planeta sin explorar prácticamente. Incluso la medicina de las mujeres, la ginecología y la obstetricia están hechas pues por hombres, ¿no? Entonces, ese sería como el abordaje principal que deberíamos de tomar todas las médicas, interesarnos por nuestro propio cuerpo, por nuestro bienestar, también igual desde casa, que cada una se pregunte sus necesidades, se investigue, qué me sucede, ¿no? Día con día, no sé, no nada más en el periodo, sino en cuanto a cómo fluctúan mis hormonas, cómo actúa mi metabolismo, todo es diferente. Otra cuestión sería también, pues en puestos directivos, las mujeres también tienen capacidad de dirigir hospitales y dirigir institutos. Incluso, bueno, yo estoy todavía en el Instituto Nacional de Rehabilitación, estoy cursando mi alta especialidad en enfermedades neuromusculares y el área de rehabilitación está liderada por gran número de mujeres ahí. Todas las que dirigen los servicios, las jefas de servicios, pues son mujeres. Tenemos rehabilitación neurológica, enfermedades neuromusculares, el área de rehabilitación geriátrica, todas, la mayoría de ahí son mujeres. Entonces esto demuestra que somos buenas en cualquier puesto, en cualquier, digamos, tema o materia que nosotros nos propongamos, simplemente con el hecho de, pues, que tenemos esta fuerza, digamos, interna para poder crecer en el área que nos interesa, o sea, independientemente de ser mujeres o ser hombres, ¿no? También creo que sería importante en el área, por ejemplo, de la rehabilitación, hablar más sobre la discapacidad, la funcionalidad. Es un aspecto que no está como tan difundido. Hay muchas leyes y muchas normas que son dedicados a las personas con discapacidad y pues aún más siendo mujer pues son más vulnerables. Entonces creo que también es otra área de oportunidad que tenemos las médicas para estar impulsando eh, pues más difusión, más investigación, más apoyo y generar un cambio en nuestra área. Claro, totalmente de acuerdo, Miyuki. Es bien interesante. Nosotros desde el ámbito psicológico nos hemos dedicado a investigar de qué enferman los hombres y de qué enferman las mujeres, no solo desde la parte mental, sino también física. Y es bien interesante darnos cuenta que no enfermamos de lo mismo a partir de cómo nos relacionamos con las emociones y los sentimientos, ¿saben? O sea, ya lo platicaremos en otro conversatorio, pero en la medida en que nos permitimos expresar lo que sentimos o no, va enfermando nuestro cuerpo. Y también cómo nos adherimos a los tratamientos depende mucho de si soy hombre o soy mujer y tiene que ver con una cuestión cultural. No solo, digamos, hombres y mujeres nos enfermamos por igual, no de lo mismo, pero nos enfermamos. Y todos necesitamos y todas requerimos tratamiento, pero no nos apegamos igual y tiene que ver ahí con nuestro sexo y cómo fuimos educadas. Esos roles de género que tenemos nosotras y ellos también, ¿no? Es súper interesante. Entonces, sí, yo creo que ahí desde la medicina, sobre todo para hacer propuestas muy particulares a hombres y a mujeres, hace falta esa investigación de la que hablas, Miyu. Muchas gracias. Y vamos ahora con Ariadna. Bueno, desde el periodismo, que podremos, algo muy sencillo. Lo que no se nombra no existe. Y nosotros como periodistas trabajamos con eso, con el lenguaje, las palabras y el discurso. Hablando de medios de comunicación, es importante que exista una perspectiva de género en cómo
cuentan y contamos las cosas. Hablando de los medios de información, es muchísimo más importante que los editores, los reporteros, los conductores, ¿no?, de noticias tengan esta perspectiva de género y saber que no es lo mismo darle un tratamiento a una muerte violenta de una mujer que a una muerte violenta de un hombre. ¿Por qué? Porque hay un contexto sistemático de violencia muchas veces. Esto es la perspectiva de género. Me parece que es muy importante que aprendamos los periodistas a transmitir, ¿no?, por medio de ya sea prensa escrita o televisión, a transmitir que sí somos diferentes y que las cosas nos afectan de diferente forma. Que a las mujeres, ¿no?, nos afecta de diferente forma que nos asesinen. ¿Por qué? Porque comúnmente somos las que llevamos el cuidado de toda una casa. Comúnmente somos las encargadas de niños o las que se encargan de la mamá, ¿no? O sea, tenemos una participación activa en otras personas, en la vida de otras personas, que afecta cuando, pues somos asesinadas, porque dejamos de estar ahí, ¿no? Con los hombres no es igual y tampoco no es necesario, creo, pero voy a hacer esta acotación. No es necesario que digamos homicidio, ¿no? Porque he escuchado muchas cosas de eso y con esto quiero hablar sobre justamente el lenguaje y el discurso que todos los periodistas deben aplicar. Por algo se llama feminicidio, porque tiene una razón de género, ¿no? Y hay que nombrarlo como es. Por algo se llama violación. Esto de que los medios lo utilizan algunos, antes lo utilizaban más, de asesinato pasional, es un error y es un mensaje súper equivocado que le estás transmitiendo a toda una población. Es una responsabilidad enorme. ¿Por qué? Porque el amor no mata. Inconscientemente lo que estás diciendo cuando catalogas este tipo de crímenes como crímenes pasionales es el amor. O sea, la gente se enamora tanto que asesina y no es así. El amor no mata, lo que mata es el machismo, la misoginia, ¿no? Es una razón de género. Entonces, en este tipo de discursos creo que es sumamente importante que nombremos a las cosas como son, ¿no? Desde los medios de comunicación, desde los medios de información, y poco a poco así ir construyendo un discurso para la población que se inserte colectivamente para que entonces sí todos en algún momento podamos decir o podamos identificar: esto es un feminicidio, esto es una violencia de género, esto es hostigamiento sexual y esto es abuso o esto es acoso y esto está mal o está penado o es un delito. Creo que es muy importante lo que hacemos como periodistas y cómo enviamos esos mensajes. Si no tenemos esta perspectiva de género, lo podemos enviar de diferentes formas confusas y eso también impacta mucho en la realidad social. O sea, hay que ser claros. El periodismo, los medios de comunicación tienen una responsabilidad enorme en el tratamiento de la información e incluso en el tratamiento de las coberturas de la marcha del 8 de marzo. Eso es súper importante también. Sí. Muchas gracias, Ariadna. Totalmente la razón. Sabemos quienes nos dedicamos a estudiar las mentes humanas y también los fenómenos en colectivo, es decir, los psicólogos, psicólogas, que el primer lugar donde nos educan es la familia, sea tu familia consanguínea o no, sean tus padres de sangre o sean tus padres adoptivos, esas primeras personas que se encargan de cuidarte y de irte ayudando a crecer son los que van a sembrar en ti lo que después va a dar vida en un adolescente y en un adulto. Pero también sabemos que el segundo medio para educar en este mundo son los medios de comunicación. Efectivamente, como tú bien lo dijiste, tienen una enorme responsabilidad, pero además también me parece, en general,
tienen una enorme deuda con las mujeres para hacer un periodismo transversalizado con la perspectiva de género. Porque hoy por hoy quien lo hace así, pues son las mujeres dentro del periodismo. Y de repente escuchamos cada noticia, cada comentario, cada manejo de la información, de verdad, de gente que la está viendo millones, no solo en México, sino en el mundo, y que da pena ajena. Y no solo pena ajena, da coraje que se expresen de esas formas tan burdas, tan tontas, ¿no? Por falta de educación en la perspectiva de género. De hecho, ustedes tocaron este punto interesante, cada quien desde su trinchera. Me parece que esto para los nuevos profesionales, profesionistas de todas las carreras, sería importante que tomaran una formación en perspectiva de género. Sí necesitamos que las profesiones sean transversalizadas por la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque van a ser estos anteojos que nos vamos a poner después del que nos ponemos con la profesión para poder ir entendiendo y disgregando la información por género, por género. Entonces, esto nos va a dar otras lecturas al interior de nuestro ejercicio profesional y por supuesto que esto nos va a permitir hacer otras intervenciones y propuestas que podrán enriquecer el mundo no solo para las mujeres, también para los varones. Podrán hacernos más amable el mundo que habitamos hoy. Vamos a entrar a nuestra última pregunta y esta es muy personal. Les pediría que nos pudieran compartir una anécdota de su inserción al mundo laboral en la que no hayan sido respetados sus derechos. Nos podrían decir, además de lo que pasó, cómo les hizo sentir esto, en qué les hizo pensar y qué actitud o qué acción tomaron frente a esta situación. Vamos empezando con Ariadna, ¿te parece? Ok, yo he tenido muchas experiencias, pero creo que voy a tomar una que es significativa en dos vertientes, en dos temas de violaciones a derechos humanos. Violaciones al derecho a expresarte, a la libertad de expresión y obviamente, bueno, hubo ahí una serie de violencias de género. Como saben, yo soy periodista. Yo en 2020 fui amenazada por un hombre que violentaba a una de mis fuentes, digamos así, a una entrevistada. Yo saco una nota sobre esto, sobre la violencia que ella estaba viviendo y la injusticia del sistema también y del Estado, porque eso hay que señalarlo, el Estado nos ha fallado en procuración de justicia, en atención, en políticas públicas. Saco esta nota importante porque además hablábamos sobre un programa de la Ciudad de México, un programa de atención para mujeres víctimas de violencia familiar, y soy amenazada por este hombre. Aquí hay dos cosas. De inmediato entré al mecanismo de protección a periodistas, tuve escoltas 8 meses, sin embargo, me parece que nunca vieron que había un tema de género aquí. Yo no era una periodista más, duele decirlo, pero yo no era una periodista más siendo amenazada. Era yo una periodista mujer siendo amenazada por un hombre que tenía antecedentes de machismo y violencia de género contra su expareja. Entonces, al acudir con las autoridades para denunciar la amenaza, nunca logré, y lo intenté, pero nunca logré que vieran, ¿no?, con estos ojos mi caso y que vieran que no solo me estaba afectando como periodista, sino también como mujer. ¿Por qué? Porque si hubiera sido un hombre, mismo caso, pero un hombre siendo el periodista, el que publicó, el peligro no era el mismo, ¿no? Hay algo bien cierto que lo podemos ver todos los días en el metro. Cuando una mujer está frente a una mujer, están en igualdad de condiciones. Cuando una mujer está frente a un hombre, no está en igualdad de condiciones. Entonces eso era sumamente importante para mí.
para que se respetaran mis derechos, mi derecho a la justicia, porque eso sí es importante, mi derecho a la libertad de expresión y por supuesto que no fuera yo violentada por el hecho de ser una periodista mujer que había expuesto la violencia de un hombre. A mí me costó mucho trabajo levantarme de eso, fue muy traumatizante, fue muy, muy, muy traumatizante y te dejan sola, la verdad es que muy pocas personas tienen la capacidad de acercarse a ti y apoyarte como uno quisiera o al menos como uno pudiera sentir apoyo. Es sumamente complicado estar en una situación así, pero creo que es bien importante que en este caso las autoridades tengan esta perspectiva de género y no solamente con violencias tan fuertes como los feminicidios, las violaciones, ¿no? las desapariciones. O sea, la perspectiva de género hay que meterla desde la cosa más pequeñita o desde la cosa más, la violencia más pequeñita, ¿no? Que podamos interpretar. En este caso era una amenaza. También había que tratar el caso con perspectiva de género por el simple hecho de que yo era una mujer, o bueno, soy una mujer periodista. Entonces, creo que en muchas vertientes se violentaron mis derechos, por supuesto. La otra también laboralmente, claro está, porque esto significó tener bastantes conflictos con mis jefes en ese momento. Eso obviamente tuvo consecuencias en mi psique, tuvo consecuencias de un postrauma, el cual no me permitía realizar mi trabajo, lo cual también mermó un poco mi productividad, digámoslo así, como periodista, y eso me ocasionó problemas laboralmente y también fui humillada y fui señalada y fui lastimada, lo voy a decir así porque sí, es un daño y lastima por mis propios jefes, quienes sabían que yo había pasado por una amenaza complicada. Me parece que no le dieron la dimensión que era, ¿no? Yo también intenté minimizarlo, eso es muy típico de nosotras, intentamos minimizar las violencias. Ahora, después de 4 años, sé que no fue menor, pero creo que es súper importante que en todos los trabajos, en todos lados, hay este acompañamiento también psicológico y psiquiátrico, y más cuando tienes un trabajo de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, ser médico debe ser muy complicado tener en tus manos la vida de alguien. Bueno, como periodistas también es muy complicado tener la información, no solo de alguien, de muchos. Y en este país que es sumamente complicado ejercer el periodismo. Claro. Muchas gracias, Ariadna. Qué fuerte, ¿no? Quienes servimos a la humanidad o a una parte de la sociedad y servimos con el trabajo para reparar o para prevenir o para cuidar, también somos violentadas, ¿no? Vaya que nos hace falta todavía crecer mucho como humanidad. Por eso seguimos trabajando. Las mujeres, por las mujeres y para las mujeres. Gracias, Ariadna. Vamos ahora a darle la palabra a Yera, por favor. ¿Nos podrías compartir una de tus experiencias? Claro, pues creo que han sido dos como muy marcadas. Una ha sido como en la parte acoso sexual y hostigamiento por parte de ya sea personal empleados o los mismos jerarquías altas, ¿no? Entonces, esa parte de sentirte hostigada, hacer los comentarios sexuales, el hostigamiento de llevarte una tras otra a sentirte demasiado vulnerable cuando estás con esas personas ha sido como un poco no muy poco, mucho, pues, incomodidad, ¿no? Por otro lado, pues la parte de que estás a gusto en tu trabajo, que todo ha marchado como muy bien, estás quizás en el lugar correcto, pero las personas no son
Entonces, decir a dónde voy cuando la jerarquía alta, pues es esa persona, ¿no? ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién me dirijo? ¿Con quién puedo sostener una conversación para que me puedan auxiliar? Y pues prácticamente la decisión única que debe de haber es o lo legal o pues renunciar, ¿no? Porque prácticamente no hay más allá de donde podamos o me pudiese agarrar. Y laboralmente en el sentido de pues ya de decir que tu trabajo no está bien, estarte correteando, ponerte trabas para que las cosas no las hagas bien y pues al final te inciten a caer, ¿no? O sea, como mujeres ya verte vulnerable o llegar al grado de hacerte sentir vulnerable es como de, pues bueno, ya, ¿qué puede pasar, no? Entonces lo ideal pues fue renunciar. Y la parte esa en otro de los trabajos que he tenido, pues eso, de decir, tener las capacidades de poder tomar una jerarquía, o bueno, más bien una dirección o un puesto de gerencia y que te digan que no por ser mujer o no porque tienes 25 años, es como de, ¿no? Y sobre todo, pues ser muy señalado. Entonces, el hecho de que en ese recuerdo muy bien que hubo una mesa directiva en donde dijeron, pues se queda ella porque es la que está preparada, la que tiene el conocimiento y que todos dijeran no como ella, si ella tiene menos de 6 meses o 7 meses aquí, y que el dueño pues el que toma las decisiones diga, no me importa, yo le voy a dar el voto de confianza, pues sí, fue como muy padre en ese sentido por parte de él, pero pues sí, o sea, muy demeritado el hecho de decir que, y aquí sí aplican mujeres que también estaban como, porque ella sí, ella acaba de entrar y yo llevo como 9 años en esta empresa, ¿no? Donde yo he dado todo. Entonces, sí ha sido un poco batallar en esta inserción laboral. Sobre todo en mi caso ha sido la parte sexual, el acoso, el abuso, el sentirme vulnerable en algunas ocasiones. Sé que profesionalmente cuento con el respaldo, sé que tengo un círculo que en este caso también ha sido Sibila, en este caso también ha sido la doctora Gabriela, mi pareja, amigos, familia, que ha sido como me han sabido para no caer en esa vulnerabilidad que yo sé que muchas personas o muchas mujeres pasamos en el decir, bueno, pues ya para que me dejes de joder, órale, vamos, ¿no? No sé, quiero pensarlo así. Muchas gracias, Yera. Miyu, ¿quieres compartirnos tu experiencia? El área médica es conocida por ser fuertemente machista, por ser una carrera de alta exigencia y incluso entre las mismas mujeres, médicas ya mayores, prefieren elegir a compañeros para asistir, por ejemplo, eventos quirúrgicos, para ciertos roles durante la preparación en la carrera, ¿no? También la parte de ser mujer, como ya hablaron todos durante el conversatorio, la parte de la vulnerabilidad pues es más marcada, ¿no? A mí me ha funcionado, digamos que llevar en el área médica un perfil bajo, tratar siempre a todos con mucha cordialidad, incluso con algo de distancia, para no propiciar un ambiente en el que se pueda generar algún tipo de malentendido, incluso cuando pues no debería de ser así, pero digamos que sí somos muy propicias a tener algún tipo de acoso, ¿no? Para que no se malinterprete una comunicación como una insinuación o no hay alguna petición por parte de alguna autoridad, algún médico que esté en un rango más alto que uno, entonces siempre tratar de como poner algo de distancia y tratar todo con la formalidad del trabajo que estás haciendo, ¿no? Y pues sí considero que es algo injusto porque es algo que no tienen que cuidar mis compañeros, algo que ningún hombre incluso pueda imaginar, o sea, creo que ni siquiera pasa por su cabeza a lo largo del día y uno como mujer tiene que estar repetidamente pensando
o recapitulando, que hice esto, tal vez se vio mal o lo va a interpretar mal, o también en la parte de cuando sobresales por alguna razón y también se da como la interpretación de, ay, seguramente ya pasó algo ahí, ¿no? O, o no sé, también esa parte machista de generar como algún rumor de que no, sí, eh, el área médica es también como diferente porque convives por mucho tiempo con el mismo grupo de personas, estás sometido a un estrés diferente, entonces, pues sí hay como más propensión a que surjan este tipo de ambientes más hostiles para las mujeres. Incluso, como es una carrera muy larga, pues también se puede ver afectado la parte de familiar, ¿no? Hay gente que estudia, pero ya tiene su familia, su pareja, sus hijos, y pues estás un montón de horas en un lugar, eh, digamos que dándole tu atención y tu tiempo y tu energía y todo tu esfuerzo e incluso tu dinero, en lugar de poderlo como emplear en, pues en tu familia, ¿no? Pero en el mismo, digamos, o con el mismo ánimo o el objetivo de crecer tú como profesionista, como persona y posteriormente poder generar algo para ti, para tu familia, ¿no? Eh, también comentarios que se dan y que puedo recordar de algún profesor médico que nos decía las mujeres no deberían de ser médicas, y luego nos decían prófugas del ácido fólico, o prófugas del metate, que no deberían de estar estudiando medicina, ¿no? Y pues es una pena porque siento que podemos aportar, como ya había comentado en los bloques anteriores, pues otra perspectiva. Eh, también alguna otra ocasión que ha sucedido, pues cuando ha habido acoso en la universidad sí ha sucedido también, o incluso en los hospitales de algún médico y que compañeras prefieren callarse porque no se, pues sí, o sea, no, la idea es que no se logra nada comunicando que pasó eso, la palabra de un directivo, un hombre pesa más que un estudiante y pues es complicado dar manejo. Digo, actualmente ya hay incluso como asociaciones o grupos dentro de los hospitales que procuran que se dé, pues, o más bien que se imparta justicia en el mismo ámbito hospitalario. Ya está mucho más penado que haya algún tipo de acoso. Ha habido hasta cambios en los, eh, como entre los directivos de hospitales o algún profesor o maestro o incluso en puestos los han relevado por este tipo de situaciones. Y pues ha ido caminando muy lento desde que yo inicié mi carrera hasta ahora. Creo que sí ha habido bastantes cambios. Depende mucho de nosotros también, ¿no? De estar comunicándonos y estar haciendo más visibles estas situaciones para que no se estén dando de nuevo, ¿no? Bueno, regreso con Ari porque justo había yo pedido una anécdota a nuestras participantes, pero Monse y Miyu nos hicieron favor de darnos más de una, lo cual me pareció sumamente interesante. Me gustaría regresar con Ariadna para ser equitativa en este trabajo que estamos haciendo. Ari, ¿quisieras por favor compartirnos otra anécdota acerca de tu vida laboral? Bueno, una que recuerdo muy bien que también fue bastante complicada, pero que dio paso a mi tesis de licenciatura. Eh,
yo sufrí hostigamiento sexual en el canal judicial de la Suprema Corte en 2014. No era la única, por supuesto, porque este tipo de violencias se repiten una y otra vez con todas las mujeres. Y esto es importante decirlo, no importa si tienes 20, 30, 40, 50, la violencia de género no tiene edad. Entonces, yo no era la única, pero sí era de las más jóvenes. Había muchos tipos de violencias, bueno, de hostigamientos, incluso mandaban fotos, los directores mandaban fotos desnudos a sus trabajadoras, amenazaban, ¿no?, con congelarte si no cedías a ciertas cosas. En mi caso personal, me agarraron, mi jefe me agarró la pierna, yo era la verdad es que le voy a decir, yo era una niña, tenía 21 años, no sabía cómo reaccionar en ese tiempo, reaccioné como pude. Nunca denuncié ante la fiscalía, sin embargo sí llevé mi caso a Contraloría de la Corte. Sí fue uno de los casos que se tomó, por supuesto que aterrada, porque yo apenas estaba empezando mi carrera, con que estas personas me pusieran el pie en algún momento. Eso no pasó. Pero aún así, estar en este tipo de violencias, que además no solo las vive una sola mujer, las viven varias, y que hay que callarlo, o una a veces no entiende por qué la otra lo calla. Es importante también tener empatía y saber que hay mujeres que no pueden perder su trabajo, hay mujeres que sus hijos dependen de ellas. Y también tener empatía con las mujeres que entran en este juego, ¿no? En este juego machista en el que los jefes o los superiores tienen este poder, ¿no? Hacen burlas, humillan a otras mujeres y están también las mujeres que entran en este juego. Hay que tener consciente que, bueno, es que o digámoslo así, o le entras o te vas, ¿no? Entonces, es muy complicado porque hay mujeres que también son violentas. A mí me pasó, a mí ahí mismo, que se juntaban con los jefes a violentarme, tal vez no sexualmente, ¿no? Pero humillaciones y otro tipo de violencias laborales. Pero creo que es importante entender que ellas también están dentro de este juego porque muchas veces no tenemos opción, ¿no? Las mujeres no tenemos opción pues para crecer, o estamos educadas, criadas con esta idea, esta absurda idea de que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer. Eso nos ha mermado mucho, por supuesto. Creo que ha ido cambiando un poco este concepto. Yo, sinceramente, los trabajos en donde mejor me he sentido han sido con mujeres y jefas mujeres. Entonces, sí, esa fue una de las primeras vulneraciones a mis derechos, claro, que viví. Lo comenté con muchas personas y muchas personas, eso me impresionaba mucho, me decían, sí, acostúmbrate, así es en los trabajos, eso te va a pasar mucho. Y no, yo no entendía por qué tenía yo que acostumbrarme igual a normalizar la violencia. Recordemos, tenía yo 21 años, estaba yo por empezar a hacer mi tesis de la licenciatura y entonces decidí que fue algo que me dañó mucho, la verdad. Fue un daño psicológico bastante fuerte, humillaciones y hostigamiento, que tomé un poco como terapia, mi tesis. Entonces, una de las víctimas del canal judicial compartió todo su caso, el cual era muchísimo más fuerte que el mío, por ejemplo, en el que incluso la Fiscalía General de la República, en ese tiempo la Procuraduría General de la República, tuvo
tuvo que intervenir porque había una denuncia, había una orden de aprehensión. Lo que decías, el hostigamiento sí es sancionable totalmente. Mi tesis se llama Historia de un hostigamiento sexual en el canal judicial. Es el relato periodístico del caso de esta mujer, de esta víctima, y fue un poco una terapia para mí, para poder entender qué era lo que había pasado, que estaba yo inmersa en una batalla, ¿no?, de poder machista también entre los mismos jefes. Yo era muy joven y era medio complicado entender todo este concepto, pero me llevó pues a sacar muchísimo de lo que a mí me había dolido en este trabajo. Posteriormente ya supe, ¿no?, en otros trabajos cómo parar a tiempo este tipo de violencias. Sin embargo, creo que ninguna mujer, y menos alguien que tiene, o sea, que está como con toda la emoción y la ilusión de empezar su carrera, creo que ninguna mujer se merece que menoscaben su dignidad y que la violenten de esa forma, porque en ese momento, a los 20, lo que quieres es comerte el mundo a mordidas, no que te lo cierren con ese tipo de actitudes. Y me parece que no es normal y hay que empezar a decírselo no solamente a las mujeres, sino también a los hombres. No es normal ver lascivamente a tu compañera, no es normal ver imágenes subidas de tono, ¿no?, de otras mujeres en la computadora mientras tu compañera está junto trabajando. Eso es una violencia, son violencias. No es normal hablar de los cuerpos de las mujeres, es violento. Es importante que también los hombres abandonen este pacto patriarcal y que realmente sean activos y digan: yo no voy a ser partícipe de este ir y venir de imágenes, fotografías o incluso de información o chismes de que si mi compañera se está acostando con o no. Eso me parece que, digo, una tiene que intentar parar ciertas cosas, pero la responsabilidad totalmente cae sobre ellos. Y es importante también que ellos aprendan que si no lo paran con sus semejantes, entonces esto solo va a crecer más, ¿no? Lo entendí bastante chica, me costó trabajo levantarme de eso, me levanté, y sí considero que ninguna niña, ninguna joven a esa edad merece tener esa experiencia. Todas merecemos iniciar nuestra carrera con amor, felicidad, alegría y entusiasmo. Claro, totalmente tienes la razón, Ariadna. Y bueno, esto me da pie a recuperar toda la información que las tres nos han compartido este día para poderles decir que me parece que ninguna mujer merece ninguna de las violencias que hoy fueron expuestas, ni ustedes ni ninguna, a ninguna edad. Y también creo, y lo sé como estudiosa de la perspectiva de género, que la violencia es un asunto público y es responsabilidad de todos. Cuando nosotros vemos que violentan a una mujer y no hacemos nada, nos volvemos cómplices, seas hombre o seas mujer. Y es complicidad por omisión, porque hay cosas que puedo hacer y muchas de las personas del auditorio me dirán: ¿cómo me voy a meter? Si luego nos va mal, luego ellas regresan con ellos, luego ellas nos dicen que qué nos importa. Pero tu responsabilidad no acaba por la mente alienada de una víctima de violencia. Ahí pasan fenómenos subjetivos muy fuertes y nos lo acaba de decir Ariadna. Siento que no tengo opción, que este es el único trabajo cuando yo soy el sustento de mi familia. Es parcialmente cierto, porque el Estado tiene la obligación de protegerte, de ponerte en un espacio y en un entorno seguro y no que pierdas tu trabajo. O sea, no podemos ser víctimas y además perder cosas y terrenos. No debemos,
Por eso es importante denunciar. Por eso la denuncia no es solamente legal, la denuncia también es social. Ahí en donde yo me callo, lo único que hago es apuntalar al agresor. Por eso es importante que comparta con las de junto, con las de atrás, con la de arriba, porque seguramente no soy la única que está viviendo esto en la chamba. Y cuando nos damos cuenta que no somos las únicas, nos vamos a dar cuenta de que el poder está en otro lado y no en ellos, porque no hay agresor, no hay violentador que se sostenga si no hay víctima o víctimas. Cuando las mujeres tomamos conciencia de lo que ha pasado y nos atrevemos a hablar primero entre nosotras, podemos generar estrategias donde entonces sí vamos a tener opciones que no sea la opción de perder. Eso es algo que tienen que tener muy claro. Y si no lo tienen claro, la invitación es acérquense a nosotras, acérquense a Sibila, donde no nada más sabemos terapeutas que hagamos el acompañamiento emocional como lo planteaba Ariadna, como lo planteaba también Miyuki y la misma Yera. O sea, cuando recibimos violencias quedamos vulneradas, necesitamos compañía. Y una parte de la compañía son las congéneres que tenemos cerca, pero también necesitamos acompañamiento especializado y no solo de psicoterapia, también necesitamos asesoría legal. Lo peor que podemos hacer mujeres y hombres es quedarnos callados frente a lo que estamos viviendo o viendo, porque efectivamente, aunque yo no esté violentando de manera directa a una compañera, cuando yo pongo pornografía en la computadora de mi oficina es un espacio público y nadie tiene por qué estar viendo lo que yo estoy viendo. Entonces, efectivamente, eso también es violencia y es violencia indirecta y es igual de sancionada y penada que quien genera violencia directa. Pero el punto es, las mujeres tenemos que aprender a no minimizar, se minimiza por miedo, se minimiza ante el sentir que no tengo opciones y que me van a cortar la cabeza o me van a tronar los huesos. Sí hay opciones, pero entonces acérquense a los profesionales de la salud, acérquense a los profesionales en las leyes, de preferencia que tengan perspectiva de género. En nuestra organización contamos con gente que tiene perspectiva de género, tanto abogadas y abogados como médicas, médicos y psicoterapeutas. No duden en acercarse y en pedir ayuda. Tenemos un teléfono que está abierto las 24 horas del día para poder dar contención emocional e intervención en crisis. Y de ahí también parte la orientación. Entonces no lo dejen de lado, porque en la medida en que nosotras sintamos nuestra fuerza interna y sumemos esa fuerza a otras mujeres, vamos a poder generar el cambio. No a nivel de política jurídica, pero sí lo vamos a poder generar en nuestro cotidiano. Y si juntamos varios cotidianos, podemos pedir reformas de ley, porque algo anda chueco, porque no nos están protegiendo. Entonces no guardemos silencio, mujeres y hombres que nos están viendo. Y los hombres también pueden abrir la boca. Tienen hermanas, vienen de una madre, fueron educadas en las escuelas por maestras también. Esto también es responsabilidad de ustedes, caballeros. Entonces, si son sensibles, alíense con quienes estamos tejiendo redes de apoyo para otras mujeres. Vamos llegando al final de nuestro conversatorio. Me gustaría pedirles a nuestras ponentes si nos dedican un último mensaje para cerrar este conversatorio. Por favor, si nos lo dedican hacia el auditorio, hacia nuestra audiencia. ¿Quisieras empezar, Miyuki? Bueno, muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión en conmemoración del 8 de marzo. También agradecer a mi mamá, a mi abuela, a todas las mujeres que me antecedieron y que gracias a ellas yo pude lograr tener lo que hoy tengo, ¿no? En lo profesional, lo personal. Y también mencionar que el cuidar, el maternar es un papel muy importante y hay que agradecerlo, porque todos somos gracias a ellas que nos cuidaron. Y bueno, también les quiero compartir otra cosa.
Las mujeres somos seres maravillosos, llenas de gran capacidad y posibilidades, y de nosotras depende la libertad y los derechos de las próximas generaciones. Que la fuerza de nuestros sueños nos guíe, que el amor por tus amigas te cuide y que el amor propio te haga crecer. Gracias, Miyu. ¿Quisieras dedicarnos un último comentario para despedirte, Ariadna? Sí, me gustaría enviar este mensaje, ¿no? A todas las mujeres, ¿no? Y a quienes son feministas activas. Abramos la perspectiva, somos muy diferentes. En México tenemos infinidad de problemas y violencias de todo tipo contra mujeres, pero sobre todo es importante ser conscientes de que todas somos hijas de nuestra historia, de nuestra experiencia y de dónde estamos paradas. Y que no es lo mismo ser una mujer blanca, heterosexual, de la capital, que es violentada, a ser una mujer indígena de la sierra, que es violentada. Son dos cosas completamente diferentes. Son ideas, pensamientos, sentimientos, historias muy diferentes. Creo que hay que ser empáticas y creo que el feminismo interseccional es sumamente importante, ¿no? Racializado, por supuesto, también. Aquí en México hay mujeres afromexicanas que viven otro tipo de violencias y que también es importante voltear a verlas. Y hay minorías como las mujeres transgénero que también viven violencias y hay que voltear a verlas. El feminismo es eso, el feminismo es voltear a ver al otro. Es lo que hemos pedido toda la vida, que nos volteen a ver. También es importante voltear a ver a las minorías que conforman este movimiento tan grande que es el feminismo, porque no solo está hecho por mujeres blancas heterosexuales o las que vemos en las marchas del 8 de marzo en la Ciudad de México. También están las mujeres que día a día, las mujeres indígenas, por ejemplo, abogadas que están luchando porque se elimine el matrimonio infantil, por ejemplo, ¿no? Y que son violentadas por su misma comunidad por no estar de acuerdo con sus usos y costumbres. Hay un montón de cosas allá afuera. Hay que abrir la visión, la perspectiva y hay que tener empatía las unas con las otras. Y eso, que sea un gran 8 de marzo. Gracias, Ariadna. Yera, ¿qué quieres compartirnos para despedirte? Bueno, antes que nada, pues agradecer el espacio, agradecer la oportunidad de tener este momento de poder expresar lo que hemos vivido desde el ámbito profesional y personal, el poder transmitir que quizás mi historia, la historia de Ariadna, la historia de Miyuki pueda verse reflejada en otras mujeres y saber que pueden haber más movimientos en el sentido de no puedo actuar de una sola forma, puede haber más acciones, ¿no? Desde lo legal, el saber que puedo contar con alguien, con espacios, con personas que puedan apoyarme y no sentirme vulnerable y en esa vulnerabilidad poder cometer un error, permitir que cometan este error hacia mí, ¿no? Entonces creo que el poder como mujer transmitirle eso a otras personas puede abrir un canal, puede abrir un acompañamiento, puede abrir una oportunidad de trabajo, tanto en mi caso como psicológico, como acompañamiento, quizás a Ariadna en el área periodística, que a lo mejor mujeres se puedan acercar a ella y puedan pedir su ayuda o sentir esta parte de empatía. Con Miyuki, el lado médico, creo que muy pocas, estoy un poquito involucrada en la medicina por conocidos familiares, creo que muy pocas mujeres se atreven a hablar realmente cómo es el área médica, cómo son los centros médicos, ¿no? En el sentido de mucha violencia hacia la médica. Entonces, el hecho de que puedan verse reflejadas en Miyuki y decir, tengo
con quién poder hablar o con quién acercarme a pedir un consejo, una ayuda y demás. Creo que eso me hace sentir bien. Y por otro lado, pues eso, que somos mujeres y que sí, tenemos demasiadas deficiencias en las políticas, en los derechos, en las desigualdades económicas que el país, tanto aquí como en otros países, pero que estamos en la lucha, que estamos demostrando que somos capaces de poder liderar, que somos capaces de poder salir adelante con hijos, sin hijos, con esposo, sin esposo, que esta parte de tradición de que la mujer es estar en casa y ya se acabó, creo que eso ya tiene demasiado tiempo que se acabó, y el hecho de que yo hoy pueda decidir qué hacer con mi vida y qué decidir si me quiero casar, si no me quiero casar, si quiero quedarme en casa o no quedarme en casa, es gracias a esas mujeres que el día de ayer pues se levantaron, fueron a una marcha, fueron a aventar, más bien dejar todo lo que tenían en casa por ir a buscar esos derechos que hoy gozo de ellos. Pues también, ¿no? Esta parte de conmemorarlas el 8 de marzo es como wow. Muchas gracias, Yera, por tu mensaje. Pues así vamos cerrando este conversatorio y no me puedo ir de aquí sin recordarle al auditorio que es el primer 8 de marzo que vamos a tener una presidenta. Y va a ser muy interesante ver, bueno, está siendo ya interesante desde el 1 de marzo, ver cómo nuestro México comenzó a teñirse de morado. Nada menos el día sábado hubo un gran concierto en el Monumento a la Revolución en donde se les dio reconocimiento a las mujeres viejas y jóvenes que han hecho rock en este país, ¿no? Y otros géneros musicales que eran desconocidas algunas y otras conocidas pero no reconocidas. Y bueno, vamos viendo cómo es esto de habitar la política desde las mujeres. No la tenemos fácil, no la tienen fácil ni Clara Brugada ni Claudia Sheinbaum, quienes gobiernan en Ciudad de México y quien gobierna en la República de este país, pero creo que estamos haciendo un parteaguas para América Latina y para el mundo. Es la primera vez que contamos con una presidenta y será interesante ver cómo a lo largo de estos días y días atrás ha venido haciendo acciones desde esta mirada de mujer, desde este pensamiento de mujer, dialogando con los machos, con los vecinos del norte, con el vecino del norte, pero también rodeada de un grupo de varones sensibles, cerrando con ella y con nosotras filas para poder hacer posible esta realidad hoy que muchas de nosotras soñamos y pensamos y salimos a marchar y la construimos desde las aulas cuando estábamos desde el bachillerato. Hoy es posible, hoy es real para las viejas feministas y hoy yo sí podría decirles que me puedo ir en paz de la faz de la tierra porque este sueño con el que crecí siendo mujer hoy es realidad. Y esto lo celebro infinitamente y no ha habido mejor placer celebrar este 8 de marzo también en lo chiquito, desde casa, desde Sibila, con mis mujeres que son mis amigas y colaboradoras, con una invitada especial, también extensión de otra de nuestras colaboradoras, y para mí es fascinante ver cómo las mujeres tenemos capacidad de tejer redes cuando nos necesitamos, como fue justo las vísperas de este conversatorio. Agradezco la presencia de cada una de ustedes. Doy también el agradecimiento a Fernando Rojas, uno de estos hombres sensibles y flexibles que trabaja con nosotras, ¿no? Y al auditorio lo invito a que se acerque a Sibila desde diferentes lugares. Si me percibo siendo generador de violencia y no me gusta, acércate. Si me estoy cachando como generador de violencia y no sé qué hacer, acércate. Nosotros te ayudamos. Si me percibo como víctima de violencia, acércate. Nosotras te acompañamos. Si me estoy viendo con problema legal y me siento sola y me siento frágil, acércate. En Sibila tenemos el acompañamiento por parte de nuestros psicoterapeutas, también ahí, en el ojo del huracán,
Hacemos el acompañamiento hacia tribunales en tus procesos legales, no es solamente en el consultorio. Entonces, acércate, no estás sola. Y varones sensibles que nos han oído en este conversatorio, acérquense, hacen falta. Y hay muchísimas formas de poder trabajar en beneficio de esta sociedad, para poder generar lazos de paz y de amor entre ustedes y nosotras. Agradezco, por supuesto, a todas mis compañeras de trinchera, mayores que yo, gracias a las cuales aprendí lo que es el feminismo. Y gracias a ellas que sembraron en mí el sueño de que México puede ser distinto. Y hoy yo creo que el mundo puede ser diferente. O por lo menos ese es el sentir y el punto nodal de que Sibila exista desde 1996. Queremos cambiar el mundo. ¿Cuál? El que tengamos cerca, desde el privado hasta el público. Y ha sido un gusto llevar ahora este conversatorio hacia ustedes. Que pasen una buena semana y disfruten con nosotras este 8 de marzo. Gracias, equipo, y un abrazo a todas y a todos. Hasta pronto.